Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Buenos días, estimados hermanos y amigos. Empezamos esta semana con el devocional del libro de Hebreos. Continuando, hoy veremos el capítulo 4. He titulado el tema de hoy, El reposo de Dios es para los creyentes. Y vamos a ver 3 enseñanzas para nuestra vida. La primera enseñanza es cuidado de no alcanzar el reposo de Dios en Cristo Jesús. Como nosotros sabemos, los judíos a quienes fue escrito este mensaje, el guardar el día de reposo, era de gran solemnidad. Ellos se esforzaban en agradar y alcanzar el favor de Dios por medio de sus obras, es decir, por practicar la ley mosaica. El autor de Hebreos les escribe para exhortarlos y enseñarles cómo experimentar el reposo de Dios. Vamos a ver unos versículos antes del capítulo 4 para poder entender el contexto. El versículo 16 del capítulo 3 dice con esta pregunta: ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Y el último versículo es como la conclusión que dice: ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Ahora sí, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 4 que dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esta es una advertencia, una exhortación a que, si bien es cierto la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, pues debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno no llegue a alcanzarlo. El pueblo de Israel, al que Dios liberó de la esclavitud, a quienes escaparon de Egipto, que salieron con la promesa de llegar a Canaán, la tierra prometida, donde descansarían de la opresión egipcia, tenían a Moisés, quien les hablaba de parte de Dios. El versículo 2.1 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Esa exhortación para los judíos también se aplica ahora para nosotros, porque en este tiempo, en verdad, también se nos anuncia las buenas nuevas. Los israelitas no alcanzaron el reposo, y es que verdaderamente la ley y Moisés y todo lo que ellos abrazaron nunca pudo hacer que ellos entraran al verdadero reposo. El versículo 17 de Juan 1 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo podemos entrar al verdadero reposo de Dios. Por ello, estimado amigo, tú que hoy escuchas este mensaje, entra al verdadero reposo de Dios a través de Jesucristo. Reconócelo como tu Dios y tu Salvador. Y tú, que quizás pienses que ya eres cristiano, pero que no estás viviendo una vida como un verdadero hijo de Dios, la advertencia es: teme de no haber creído el Evangelio. Tú puedes arrepentirte hoy y seguir a Jesús verdaderamente. La segunda enseñanza es: ten fe cuando oigas las buenas nuevas, el Evangelio. El versículo 2b dice: la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Y esta también es otra exhortación a que cuando escuches la palabra, el Evangelio,
la escuches con fe. Los israelitas escucharon a Moisés, quien les hablaba de parte de Dios, pero a ellos no les aprovechó de nada oírla, porque no tenían fe. Dudaron, se quejaron, reprocharon, no creyeron a la promesa de que recibirían la tierra prometida, en donde Dios les daría descanso. Ellos vieron cómo Dios los rescató de la servidumbre y de la esclavitud de Egipto para hacerlo su pueblo especial. Tenían la antorcha, la nube, pero no tuvieron fe. No les sirvió de nada oír la palabra. Por ello murieron en el desierto. Una maravillosa promesa que no fue alcanzada. Estimado oyente, hoy tú que escuchas la palabra, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. El Evangelio son las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Si ya has oído las buenas nuevas, créela con fe. No podría servirte de nada si no oyes las buenas nuevas con fe. Sería una lástima que alguno de ustedes, creyendo que es un hijo de Dios, realmente no lo sea por su falta de fe. Oye la palabra, pero óyela con fe. Cree que es la verdad, acéptala en tu vida y obedécela. Entonces hallarás ganancia y verdaderamente podrás entrar en el reposo que solo Cristo puede dar. La tercera enseñanza es: alcanza la gracia por medio del Evangelio. Y el versículo 3 dice así: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Y es así. La palabra enseña, pues, solo los que hemos creído en el Evangelio alcanzamos la gracia. Estimado oyente, ¿has oído el Evangelio, las buenas nuevas? Que por la gracia de Dios Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios, un nuevo Moisés que trae libertad, pero superior a Moisés, porque nos hace verdaderamente libres del pecado y de la muerte. Jesús derramó su sangre en la cruz, dando su vida para darnos vida. Por gracia somos salvos. Por gracia nos hace sus hijos, un pueblo especial, en un nuevo pacto, en una nueva relación con Él. Nos da el verdadero reposo. Si no has recibido aún la gracia de Dios, que Cristo vino a ofrecerla, cree en Jesús como tu Dios y tu Salvador. En contraste con aquellos que no entraron en el reposo porque no creyeron, no tuvieron fe en Dios. Estimado amigo, la incredulidad mantiene a muchos fuera del reposo de Dios. Cree y alcanza por gracia el entrar al reposo de Dios. Entonces, recordemos estas 3 enseñanzas del día de hoy. Cuidado de no alcanzar el reposo de Dios en Cristo Jesús. Ten fe cuando oigas las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, y alcanza la gracia por medio del Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, de exhortación, pero al mismo tiempo de ánimo. Gracias, Señor, porque nos enseñas a que debemos tener cuidado, Señor, a que debemos de creer, Señor, en tu palabra para alcanzar el verdadero reposo, Señor. Gracias porque nos enseñas que tener fe en tu palabra, Señor, es lo que nos hace vivir verdaderamente en tu reposo. Y gracias, Señor, porque solamente por gracia tuya, Señor, que enviaste a Jesús, nosotros podemos ahora gozar del verdadero reposo tuyo, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.